se va la lancha, se va con este sabor. En esa lancha de tu señor, se va también amor. Del cielo cae una historia, que mi maleta va a anidar, esperando despertar para refrescar la memoria. Se levanta pues la señora, muy atento el sentido, para contar a los niños una historia sin igual. La contadora va a empezar, que para eso hemos venido. Parte de la maleta. Esta maleta es la guardiana de todas estas historias que han sido escuchadas, es decir, que llegan a mí a través del patrimonio oral, historias que son leídas directamente de libros e historias que también son creadas. Todo este conglomerado del mundo literario duerme en esta maleta y es necesario despertarla. En este momento se instalan pequeños jueguitos donde los niños, desde la alegría, desde esta primera instancia de participación, colaboran a que esta maleta se abra y surja su gran secreto. En ese momento aparece un libro y cada una de las funciones comienza desde el objeto, desde este libro que se muestra. Ellos colaboran en decir el título de aquel libro. Leyendas de América Latina y también y luego comienza a leerse. Se deja en una mesita donde siempre está dispuesto y la historia continúa desde el arte de la palabra y el gesto. Y por supuesto también es contada a través de los instrumentos musicales. Este proyecto consistió en hacer una itinerancia por distintas escuelas rurales de 4 comunas de acá de la isla de Chiloé, de Keilen, de Chonchi, de Curaco de Vélez y de Dalcahue. La escuela ubicada en el lugar de Santa María, en Keilen, la escuela de Quitripulli, la escuela de Huillinco, la escuela de Notuco, la escuela de Calen, la escuela de Puchaurán, la escuela de Quetalco y la escuela de Ullar Alto. A estas escuelas llegábamos con 4 sesiones de cuentos con música en vivo y arte integrado. Y durante un mes permanecíamos en la escuela haciendo fomento lector a través del arte de contar historias. Junto con este trabajo había un proceso formativo con los y las docentes de cada una de las escuelas, donde se compartían distintas metodologías para que la entrega de los contenidos curriculares se hiciera desde un entorno del lenguaje más bello, más lúdico, un formato online y otro formato que era el presencial. Cada jornada en la cual llegábamos a las escuelas rurales, había todo un proceso de montaje, de poner telones, luces, armar una suerte de pequeña escenografía y también en una parte del escenario se ponía Millaray, donde disponía todos los instrumentos musicales que iban a contar la historia a través de los sonidos, entre mi palabra o en los silencios de mi palabra. Y provoca sensaciones dentro de los niños y las niñas, se movilizan las emociones, se completa la imagen. Hago la música en vivo de todos los cuentacuentos. Uso varios instrumentos musicales como metalófono, acordeón, tipos de flautas, instrumentos novedosos y cada uno aporta un color distinto y con esos colores voy complementando el paisaje sonoro, los leitmotiv de algunos personajes o la emoción de una escena y la música va ayudando a transmitir de mejor manera la narración. Y canta, silba, habla, así como nosotros trinamos y cantamos. Entonces, dado esto que tenía en la balanza, la bondad y la maldad del ser humano, ella decidió ayudarle. Y desde aquel día, los tehuelches, los pajaritos, los animales, ya no tuvieron que partir tan lejos,
porque la abuela había cumplido su promesa. Aquel sendero él lo conocía como la palma de su mano, porque desde pequeño había transitado por allí. De pronto, mientras iba, el halcón, que estaba sin su antifaz, alzó el vuelo y caminó y caminó y caminó y caminó sin querer dejar de escuchar esa música. Si bien siempre son como intervenciones breves de la música y de los sonidos, como que hay algunos que miran así como, uy, ¿y eso de dónde vino? Es lindo porque después del cuento les puedo mostrar mis instrumentos, explicarle de dónde viene cada uno. Tiene 10 cuerdas, al igual que tenemos 10 dedos en las manos. Por eso suena como... Tengo una calimba que viene de África. Metió una cebolla, sacó otra cebolla. Metió una zanahoria, sacó otra zanahoria. Unas campanitas que vienen de la India. Instrumentos precolombinos. Entonces también a ellos se les abre ese mundo sonoro de que uno puede ocupar una gran diversidad de instrumentos pequeñitos y viajar con ellos para tener muchos colores musicales. Una envoltura maravillosa de la palabra, de los sonidos, de la música y de las imágenes que comienzan a activar la propia imaginación de quienes están escuchando. Rico. Muy rico, mire, ¿quiere? ¿Quiere? ¿Cómo son? Son muy ricos. Sírvase. Ya ven aquí, voy a tirar y ustedes lo recogen. Muy dulcecitos. Este había sido el regalo de la abuela Gómez. Un arbusto que nunca perdía sus hojas. En general, se piensa que los cuentos son solamente para un público más infantil, para niños y niñas más pequeñitos, pero es tremendamente poderoso ver a los y las adolescentes en esa escucha atenta, con los ojos llenos de asombro. Con banderas, con flores, con gritos de alegría. El rey había vuelto, estaba vivo. Después de este momento venía una pequeña mediación. Hacíamos el viaje de cómo estas historias al principio eran parte de un patrimonio oral de la humanidad, es decir, que se transmitían de voz en voz, y luego, en la medida que la evolución de la humanidad fue llegando a la escritura, estas historias pasaron a un formato de libro, por ejemplo. Hasta que se fueron formando las letras y alguien ya no las esculpía, sino que tomaba un papel, pluma y tinta y comenzaba a escribir. Y luego llegaron las máquinas y las historias se empezaron a escribir muchas veces, muchas historias. Y se juntaban estas hojitas y se formó algo, un objeto lleno de historias. ¿Qué será? Un libro. Y en tiempos muy antiguos, las historias andaban como volando en el aire. Comenzaron a tejerlos, a transformarlos en historias. Historias que se iban contando de voz en voz. Cuando leen un libro, ¿no les pasa que llega un momento en que ustedes es como si estuvieran adentro de la historia? Que dejan de estar en la pieza, dejan de estar en el living. Sale algo, como un humito de colores que me envuelve y me hace viajar. Luego de las historias, de la pequeña mediación en torno a la creación de los libros, viene este mundo de los colores, en donde ya una vez que se han activado el mundo de los sentimientos y la imaginación de los niños y las niñas a través de la escucha atenta, viene el momento en que todo eso que se movilizó se pasa a algún sustento, ¿no? En este caso sería este papel con pequeños prototipos de libros. Yo les digo que hay otros tipos de libros y que el cómo se hacen los libros no tiene límite, porque uno lo puede imaginar y lo puede crear como uno quiera. Un cuento. Un cuento, ¿qué otra cosa puede haber? Un dibujo, ¿qué más? Una historia, ¿cierto? Fui la encargada de llevar la visualidad, el trabajo plástico. Cada sesión la invitación fue a crear
a través de las palabras, pero también a través de las imágenes y los colores, adecuándonos a cada etapa de desarrollo de los niños, niñas y jóvenes. Una especie de libro objeto simbólico, muy pequeño, de distintos formatos, muy lúdico, en donde ellos trabajaban con mucha imaginación, alegría y muchos colores. Aparecieron imaginarios familiares, hablaron del territorio, historias que recibían desde sus abuelas, sus madres, mucha imaginación también, y también cosas que les gustaban a ellos y ellas. Siempre se les ponía la imagen de que esta historia que ellos estaban creando iba a viajar arriba de un barco, arriba de un avión, y iba a llegar a otro lugar del mundo en donde un niño y una niña de esa misma edad iba a conocerles, iban a conocer su hogar, sus costumbres y sus historias. De que me gustó mucho, me hace imaginar. Aquí está Zambite y está el gringo. Que el gringo se escapó, se fue a la vecina de atrás. Yo quise hacer este dibujo para acordarme de él. Puse la casa de mi bisabuela y después hice un viaje a Córdoba, que fue a jugar básquet. Acá en mi dibujo hice algo relacionado con mi mamá. Mi mamá es muy fan de las plantas, entonces hice estos dibujitos, que ahí se trata de cuando mi mamá tenía una sola plantita y se le emocionó mucho. Y de ahí empezó a regar más plantas y le empezaron a salir más raíces y le empezó a plantar y le empezaron a salir más plantitas. Porque antes yo una vez corrí con un caballo llamado Pichón, que es el Pfizer, que es mi caballo preferido. Y yo mi sueño es ser jinete. Las siembras de yo y mi mamá, que es un recuerdo de como mi mamá falleció, es para tenerla de recuerdo. Terminamos siempre con una gran exposición, en donde podemos ver todos los trabajos. Ellos también ven los trabajos de los compañeros y las compañeras de otros. Es muy hermoso porque se reconocen a sí mismos en sus obras. Yo desde el año 2019 me he dedicado a gestar proyectos que han sido financiados por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, específicamente en la línea del Fondo del Libro y la Cultura, en donde el sello de estos proyectos ha sido trabajar en escuelas rurales. Los primeros proyectos se enfocaron en la comuna de Castro, en la ruralidad de la península de Rilán, por ejemplo. Esta vez quisimos descentralizar la propia isla y por eso es que escogimos otras comunas con otras escuelas rurales donde en general este tipo de actividades no llega. Esta escuela es una de las escuelas más antiguas de la comuna de Chonchi, tiene 83 años de funcionamiento, nos permitió como establecimiento, sobre todo a nuestros niños, volver como a revivir nuestra propia cultura, los orígenes de cada uno de ellos y conectarlos a través del arte, a través de la lectura. Estas instancias que son bastante enriquecedoras, sobre todo en las escuelas rurales donde no siempre tenemos acceso a este tipo de actividades y obviamente los chicos y a la vez aprenden de una manera motivante y entretenida para ellos y lo más importante, un aprendizaje con significado, con pertinencia cultural y territorial absoluta. Trajeron actividades súper interesantes que abrieron la imaginación de los niños y además vincularon el arte de contar cuentos con la propia producción que pueden hacer los pequeños. Entonces estábamos recién mirando una muestra con todos los trabajos que hay y nos dimos cuenta de que contar historias puede ser de múltiples formas, no tan solo narrándola o contándola oralmente, sino que también a partir de dibujos sin escritura o algunos con escritura, y que ellos tuvieron la posibilidad de contar historias que son
de su territorio y de sus vivencias. Entonces, cuando ellos se ponen en primer lugar, encuentro que es algo súper interesante porque pasan a ser protagonistas de su aprendizaje y reconocen sus vivencias como algo muy valorable y expresarlo de esta forma como escrita y dibujada. Los niños salen de su rutina y al mismo tiempo se conecta el lenguaje y la literatura a partir del arte, que encuentro que es algo que es muy importante y de verdad estimula la imaginación y los hace sentir también importantes a ellos porque sus relatos son relevantes para nuestra escuela y para todos. Y agradecer también a las escuelas. Lo que sucede en cada una es un mundo, son familias, hacen una labor muy importante y lo quiero destacar y agradecer.